desarrollar cuáles son los elementos, el día de hoy vamos a desarrollar cuáles son los elementos, ¿no? Que generalmente vienen en tu examen de admisión. No te olvides que el tema de atmósfera es recurrente, tanto en la vida real como la del Callao, chicos. Tengo aquí en la plataforma, estoy dando la bienvenida. Señor Omar, muy buenas tardes, igual que Fabricio, muy buenas tardes. Edith, Maite, Yasmín, Fernanda, Ángel, Luis, Matías. Chicos, muy buenas tardes con todos ustedes. Tema de hoy. Buenos días, Alar. Tema de hoy, chicos. Tema del día de hoy es el clima y el tiempo. Es el clima y el tiempo. Listo. Muy bien, muchachos. Clima y el tiempo, un ratito que... Vamos a ver. Vamos a ver, muchachos. Oh. Un ratito, chicos. Tengo unos cuantitos problemas. Y temático que vamos a hacer. Este es el contenido temático del clima y el tiempo que vamos a desarrollar. Chicos, vamos a definir qué cosa es el clima, qué cosa es el tiempo, cuáles son los factores, esos clásicos que te mandan los geográficos y los cósmicos, y los elementos del clima principalmente y cuáles son. Chicos, muy bien, vamos por partes. Primero, entender qué cosa es el clima. Este es el famoso señor Vladimir Köppen. Es un climatólogo ruso, quien llega a clasificar la gran variedad de climas que presenta nuestro planeta. Él establece que se denomina clima a las condiciones atmosféricas que presentan grandes regiones de nuestro planeta. Para poder tomar en cuenta cuáles son esas condiciones que presenta la atmósfera en estas grandes regiones, toma en cuenta la temperatura, la humedad y la precipitación. Y agrega, estas condiciones son permanentes, que pueden durar grandes periodos de 30 años. Entonces, característica general del clima. ¿En qué consiste el clima? Son las condiciones que presenta la atmósfera en grandes regiones. Los elementos del clima que se toma en cuenta son temperatura, humedad y precipitación. Dos características básicas que corresponden al clima según Vladimir Köppen. Los periodos son largos, de 30 a 50 años. Y las características de la temperatura, humedad y precipitaciones son permanentes. En cambio, se denomina tiempo o tiempo atmosférico o tiempo meteorológico como las condiciones que presenta la atmósfera, pero él agrega en un lugar y tiempo determinado. Mientras que el clima tiene condiciones permanentes, el tiempo tiene condiciones variables, es decir, cambia permanentemente sus elementos.
Mientras que en el clima son periodos largos, el tiempo tiene periodos cortos. Es decir, el tiempo atmosférico constantemente cambia las condiciones de la atmósfera, mientras que el clima permanece igual. No te olvides que la ciencia que se encarga de estudiar el tiempo se llama la meteorología. En el Perú, la institución encargada de estudiar el clima y el tiempo atmosférico en cualquier lugar de nuestro territorio se llama CENAMI, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. ¿Ya? Ese es entonces el tiempo y el clima. Factores cósmicos. Los factores, dice, son aquella información que nos va a brindar las características del clima y el tiempo. Se dividen en dos, los factores cósmicos y los factores geográficos. Los factores cósmicos tienen relación con el clima y el tiempo de todo nuestro planeta. ¿Cuáles son esos factores cósmicos? En la diapositiva. La radiación solar, esa energía que proviene del Sol y que ilumina la superficie de nuestro planeta. 2. La inclinación del eje terrestre. No te olvides que el término de clima proviene de la inclinación del eje terrestre. Si por A o B, ¿qué factor determina la existencia del clima y el tiempo? Subraya, inclinación del eje terrestre. Luego están los dos movimientos, movimiento de rotación y movimiento de traslación. No te olvides que el movimiento de rotación, dice, nos explica la sucesión del día y la noche. ¿Y qué tiene que ver el día y la noche? La variación de la temperatura. Movimiento de traslación, su consecuencia más importante son las estaciones. ¿Qué tiene que ver con el tiempo y el clima? La variación de la temperatura, veranos calurosos e inviernos fríos. En el verano las precipitaciones son líquidas y en el invierno las precipitaciones son sólidas. Es decir, los factores cósmicos también influyen en el clima y el tiempo que presenta la superficie de nuestro planeta. Siempre tomar en cuenta esos datos. Y luego viene la que nos explica mejor. Yo no quiero explicar el clima de todo el planeta. Lo que yo quiero explicar es cuál es el clima que le corresponde a las regiones de nuestro planeta. Para ello, utilizamos los factores geográficos. Para ello, utilizamos los factores geográficos. Cicio Marita subraya eso. Inclinación del eje terrestre determina, es el factor determinante de la existencia del clima. Muy bien, los factores geográficos. Por ejemplo, yo quiero saber qué clima o qué tiempo presenta el Perú o algún lugar del territorio peruano. Para ello utilizo los factores geográficos. El primer factor se llama el factor de latitud. No te olvides que el término de latitud es la distancia de un lugar cualquiera tomando como punto de referencia la línea ecuatorial. Entonces, observa acá. Si los rayos solares con gran intensidad hacia la línea ecuatorial, mayor temperatura, precipitaciones líquidas. Pero si uno se aleja de la línea ecuatorial, la sensación térmica lentamente va a disminuir. Entonces, cuando se llega a los polos, dice la temperatura son bajas y las precipitaciones son sólidas. Aquí cae el granizo y la nieve. Aquí caen las lluvias torrenciales. A eso se llama factor de latitud. El otro se llama altitud. Es la distancia vertical sobre el nivel del mar. Observa aquí. Dice, a nivel del mar, mayor temperatura.
Si nos vamos alejando de manera vertical sobre el nivel del mar, observarás que menor es la temperatura. Calor a nivel del mar, frío en la alta montaña. No te olvides, factor de altitud. Gradiente térmica es una constante. Por cada 1000 metros de altitud, el termómetro señala una disminución de 6 grados centígrados por cada 1000 metros de altitud. Excelente. Buena, esa es Nayot. Si uno vive cerca al mar, la temperatura o la sensación térmica es más alta. Pero si tú te alejas de manera vertical sobre el nivel del mar, la sensación térmica es más fría. Eso se llama factor de altitud y factor de latitud. Estos dos factores geográficos son los más importantes. No te preocupes, Nayo. Vamos. El otro factor se llama factor de oceanidad y continentalidad. Es decir, la variación de la temperatura y las precipitaciones tienen mucha relación con la cercanía a las masas de agua. Un ejemplo sencillo y que siempre se toma como punto de referencia. ¿Qué oceanidad y qué continentalidad? En nuestra meseta del Collao se ubica el lago Titicaca. En la meseta del Collao tenemos dos ciudades puneñas muy importantes. Uno, la ciudad de Puno, que está cerca al lago, y la otra, la ciudad de Juliaca, que está más alejado del lago. ¿Qué sucede? Dice que porque la ciudad de Puno está a las orillas del lago Titicaca, tiene un clima moderado. ¿Cómo es un clima moderado? No se siente calor, pero tampoco se siente frío. Dice que los rayos solares durante el día en la ciudad de Puno tienen un clima agradable, entre 15, 16 y 17 grados. Pero cuando llega la noche, debido a la altitud, no tiende a descender dice, a 14 o 13 graditos, nada más. Es decir, no hay mucha diferencia en cuanto a la temperatura. Pero si a esa misma hora listo, si a esa misma hora te preguntan a ti, oye, ¿cómo está la ciudad de Juliaca? Sin mentir. Juliaca es una ciudad que está muy alejado del lago Titicaca. Durante el día la temperatura llega a 23, 24, 25 grados centígrados, un calor, clima extremo. Pero cuando llega la noche, el frío invade la ciudad de Juliaca. La temperatura tiende a descender de 23 a 12 o 13 grados centígrados. Por eso se dice que tiene un clima extremo, día caluroso y noche muy frío. En cambio, la ciudad de Puno tiene un clima más suave. Durante el día 15, 16 grados centígrados y durante la noche tiene 12 a 13 grados centígrados. Es decir, no hay mucha variación en la temperatura. A eso se llama factor de oceanidad y continentalidad. Luego está el relieve. ¿Qué mejor que el territorio peruano? Su costa es desértica. Sus montañas presentan una variedad de climas y en la selva peruana, debido a su exuberante vegetación y la cercanía a la línea ecuatorial, tiene un clima cálido. Es decir, el relieve ocasiona una variación drástica de la temperatura. Esos son los factores geográficos que nos ayudan a entender mejor con precisión por qué las precipitaciones y la temperatura varían constantemente según el tiempo meteorológico. Esos son, chicos,
los dos factores que nos ayudan a entender mejor estas características de clima y tiempo. Y luego nosotros tenemos los elementos del clima. Ahí tienes tú los elementos del clima. No, radiación solar. ¿Qué cosa es la radiación solar? Es la intensidad de llegada de los rayos solares hacia la superficie de nuestro planeta. El instrumento que llega a medir la radiación solar se llama heliógrafo. El segundo elemento se llama temperatura. Ojo, por eso he hecho resaltar esa partecita. La temperatura es el elemento del clima más importante y se llama temperatura a la variación o al grado de calor o frío que presenta un lugar determinado. Siguiente, el instrumento que se encarga de medir la temperatura se llama termómetro. Número 3, humedad atmosférica. Es el vapor de agua que existe en la atmósfera. Moléculas de agua suspendidas en el aire, en la atmósfera. El instrumento que se encarga de medir se llama higrómetro. Y no te olvides, existen dos tipos de humedad. La humedad absoluta y la humedad relativa. ¿En qué consiste la humedad absoluta? Te da gramos por centímetro cúbicos de vapor de agua. Mientras que en la humedad relativa te mencionan el porcentaje. Esa es la gran diferencia. Muy bien. El cuarto elemento es la presión atmosférica. ¿Qué cosa es la presión atmosférica? Ahí está. Es el peso del aire que soporta la superficie terrestre. Instrumento que se encarga de medir el barómetro. El quinto elemento se llama vientos. ¿Qué son los vientos, chicos? Desplazamiento de masas de aire en la famosa atmósfera o troposfera. Dos instrumentos. Uno que me señala la dirección que toman los vientos. A eso se llama anemoscopio o veleta. Pero hay otro instrumento que me señala la velocidad del viento. Se llama anemómetro. El anemómetro me mide la intensidad, la fuerza con que se desplaza el viento, kilómetros por hora, y el anemoscopio o la veleta me señala la dirección que está tomando el viento. Luego tenemos el elemento número 6, las nubes. Nubosidad. No es otra cosa que el vapor de agua que está condensada, suspendida en la atmósfera. ¿Cierto? Forman las nubes. El instrumento que mide la distancia, el tamaño y el peso de las nubes se llama nefómetro. Y el último elemento del clima es la precipitación. ¿Qué cosa es la precipitación? La caída de gota de agua de las nubes. No, el instrumento que me ayuda a medir la cantidad de agua que cae de las nubes se llama pluviómetro. En palabras sencillas, chicos, esos son los elementos de clima, pero te he puesto las imágenes de todas ellas, ¿no? Esa es la radiación solar, varía según la latitud y altitud. Ahí tiene la temperatura, ¿cierto? El grado de calor o frío. No te olvides que cuando se eleva la temperatura, termómetro de mercurio. Cuando se desciende la temperatura, termómetro de alcohol. De la humedad, esas gotitas de agua que están suspendidas en la atmósfera. Varía según la latitud y altitud. La presión atmosférica, ¿qué cosa es? El peso del aire. Observas que a nivel del mar hay una mayor presión. A nivel de la montaña hay una menor presión. Es decir, aquellos que viven cerca a los mares y océanos soportan una mayor presión atmosférica.
Y aquellos que viven en la alta montaña resisten menor presión atmosférica. Esos son los 4 elementos. Estos 4 elementos varían constantemente y aquí está, por eso lo he puesto acá. Según la altitud, la ciudad de Lima presenta mayor temperatura, mayor presión y mayor humedad. En cambio, la ciudad Cerro de Pasco, tomando en cuenta la altitud, presenta menor temperatura, menor presión y menor humedad. Y es aquí donde te agrego. Cuando uno viaja al interior del país, vía terrestre, principalmente. Por ejemplo, quieres ir este fin de semana a la ciudad de Huancayo, conocer ahí un poquito, parte del Perú. Tienes que cruzar la cordillera de los Andes vía terrestre. Debido a la abundancia de oxígeno en Lima, con una mayor temperatura, una mayor presión atmosférica y una mayor humedad, cuando intentas tú cruzar, te da un malestar corporal. ¿Cierto? Tembladera, sensación de vómito, sensación de ahogo. ¿Por qué? Porque al poder escalar la cordillera de los Andes, la variación de estos elementos de clima, como la temperatura, la presión y la humedad, tiene una consecuencia sobre el ser humano. No, nosotros la denominamos soroche o mal de altura. Ojo, no te olvides, a mayor altitud hay menos oxígeno. A mayor altitud es menor la temperatura. A mayor altitud es menor la presión atmosférica y a mayor altitud, menor humedad. Y eso tiene una consecuencia sobre la vida, tanto de la parte baja como de la parte alta. Claro que sí, simplemente hay una pastillita, nada más, tómate la pastilla contra el mareo y ya, solucionado. Eso sí, al momento de cruzar, abrígate bien, nada más. Listo. Esas son las características que presenta. Listo. Muy bien. Voy a retroceder. Gracias. Bueno, 3 chiquitos. Voy a retroceder. Ahí está. No, esos 4 elementos. Ahora, no te olvides que tenemos solamente 1 hora y hay que avanzar porque tenemos que desarrollar. Muy bien, Cristian. Tenemos que desarrollar. No te preocupes, las PPT de estas te vamos a mandar. Los vientos. Los otros 3 elementos. Vientos, nubosidad y las precipitaciones. Muy bien, Ayot. Entonces, ¿qué son los vientos? Son grandes masas de agua en constante desplazamiento. Mira, ve, este se llama el anemómetro. Estos dos. Me señala la velocidad que tiene el viento. Esta de acá se llama la veleta. Esta de aquí, esta manga, se llama anemoscopio. Nos señala la dirección del viento. Esta de acá me señala la velocidad que adquiere el viento. Una de las preguntas. Y profesor, ¿por qué se originan los vientos? Única respuesta, diferencia de presión atmosférica. No te olvides que la radiación solar, al calentar la superficie de la corteza terrestre, el aire se calienta. Y como el aire se calienta, tiende a ascender. Pero mientras va ascendiendo a mayor altitud o altura, ese viento se va enfriando. Entonces el viento frío tiene una característica, como tiene mayor peso, la gravedad lo atrae y tiende a descender. Por eso los vientos. Muy bien. Una pregunta, Andrea Alex, dice, ¿y qué tal si el viento se detiene? ¿Cierto? Si el viento se detiene, simplemente no transita nada. Un ejemplo fue el señor
Cristóbal Colón. No sé si tú conoces el famoso Triángulo de las Bermudas, esa zona misteriosa de las Bahamas frente a las costas de Miami en los Estados Unidos. Según la bitácora del señor Cristóbal Colón, antes de llegar, dice, días antes de llegar a la isla de Guanahani, de un momento a otro el viento dejó de soplar. ¿Cierto? Se detuvo las velas de la Niña, la Pinta y la Santa María se detuvieron. No hubo avance. No es que no hubo oxígeno, sino que el viento se detuvo. Entonces, al detenerse el viento, ya no se pudo continuar navegando. Durante 3 días estuvieron en ese trance. Fueron los pequeños botecitos quienes con remos intentaron salir de ese lugar conocido como el Mar de los Sargazos en el Océano Atlántico. Hay casos en que dice viento se detiene. Vamos a estudiar, pero buena pregunta. Entonces, no te olvides que los vientos se forman debido a la diferencia de la presión atmosférica. Estos son los instrumentos, chicos, no te olvides, este es el anemómetro, esto se llama veleta y este es el anemoscopio. 2. Las leyes de los vientos. Otra de las preguntas frecuentes. Callao, Villarreal. 3 leyes. La primera se llama la de Buy-Ballot. ¿En qué consiste esta ley? Te dice, los vientos siempre se dirigen de una zona de alta presión a una zona de baja presión. Es decir, los vientos se desplazan de zonas de alta presión en dirección a una zona de baja presión. Nada más. La segunda ley es Stephenson. ¿Qué te dice? A mayor presión atmosférica del aire, adquiere mayor velocidad. A mayor presión, mayor velocidad del viento. Esa es la segunda ley. Y la tercera ley se llama la ley Ferrel. Dice, los vientos se desplazan la dirección según el hemisferio donde se ubica. Si se encuentra en el hemisferio norte, el viento se dirige hacia el lado derecho. Si está en el hemisferio sur, se dirige hacia el lado izquierdo. A eso se llama la ley Ferrel, ocasionado por el famoso efecto Coriolis. Muy bien, siempre en el examen te piden en qué consiste la ley Buy-Ballot y la famosa ley Stephenson. No te olvides, por favor. Listo. Luego tienes tú acá los tipos de vientos, su clasificación. Los vientos planetarios, como los vientos alisios de color rojito, de color celestito, los vientos contralisios y los vientos polares. Se llaman vientos planetarios porque recorren la misma dirección en todo nuestro planeta. Luego tenemos los vientos regionales, o también conocido como vientos continentales. Tienes estos dos. Estas son las famosas brisas. Esta es brisa marina y esta es brisa continental. Brisa marina, la relación que existe entre el mar y el litoral. ¿Te acuerdas tú? Cuando el viento durante el día se desplaza del mar a la costa, birrazón. Llega la noche y el viento regresa hacia el mar. Se llama terral. Birrazón y terral. Lo tienes ahí en tu materia. Y luego están los vientos mediterráneos o vientos continentales. Observa, este es un valle y esta es la alta montaña. Durante el día, el viento se desplaza del valle a la alta montaña. Se llama vientos anabáticos, de Anita, anabáticos. Eso durante el día, pero cuando llega la noche, el viento tiene una dirección contraria, es decir, de la montaña
desciende al valle. Cuando el viento desciende de la montaña al valle, se llama vientos catabáticos o vientos de montaña. Esos son los vientos regionales. Tienes otro viento regional llamado los vientos monzónicos. Son dos. Monzón de verano, que es lluvioso, y monzón de invierno, que es seco. Se produce en el Océano Índico, entre la India, Bangladesh, Myanmar, toda esta zona. Presenta unas gigantescas tormentas, conocidos como monzón de verano, lluvias torrenciales en esta zona de nuestro planeta. Y luego tienes los vientos ciclónicos. Hay un anticiclón cuando el viento desciende. Un viento ciclón cuando el viento asciende. Listo. Esos son los famosos vientos planetarios. Y luego tenemos el elemento número 6, las famosas nubes. La nubosidad. No te olvides que la nube no es otra cosa que el vapor de agua que está condensada. Está formando nubes. Hay 1, 2, 3, 4 tipos de nubes. De ahí se combina todo. Primero están las nubes estratos, son estas de acá. Las que se encuentran muy cerca a la superficie, en el mar y en la costa peruana. Predomina nubes estratos. Tienes las nubes, cúmulos y nimbos. Son aquellas nubes, mira, ve, esta blanquecita, característico de un cúmulo. O si no, uno de color plomizo, característico, los nimbos. Estas dos, cúmulos y nimbos, son nubes que caracterizan a la región andina y a nuestra selva peruana. ¿Cómo es una nube cúmulo? Es como una nube aborregada, copos de algodón. No provoca lluvia torrencial, pero la que provoca lluvias torrenciales son los famosos nimbos, que tienen la forma de un yunque, que cargan gran humedad y que tienen que descargar su peso, que viene a ser las lluvias. Se llaman nimbos. Y las más elevadas, las más altas, se llaman nubes cirrus, ubicadas aproximadamente más de 10 kilómetros de altitud, 10.000 metros sobre el nivel del mar. Esos son los tipos de nubes que presentan. Y por último, tenemos nuestras precipitaciones. ¿Qué son las precipitaciones? La caída de agua. La caída de agua. La caída de agua. ¿Cierto? Ahí se clasifican según el estado en que se encuentran o según su ubicación o latitud. Según su estado, precipitaciones líquidas, lluvias torrenciales, chubascos, huracanes. Precipitaciones sólidas, el granizo, el pedrisco, la nieve. Pero ojo, anota, la famosa escarcha no es una precipitación. Repito nuevamente, la famosa escarcha no es una precipitación. La otra es según el lugar donde se produce. Si se produce en la costa peruana, se llama precipitación adventiva. Generalmente, estas precipitaciones adventivas o caídas de agua lo conocemos como las lloviznas o garúas o camanchaca en la zona de Arequipa, Moquegua y Tacna, ¿cierto? Esas lloviznas de la costa peruana se llaman adventivas. Pero si tú te vas a la sierra peruana, en esta época del mes de diciembre, enero y febrero, lluvias torrenciales. ¿Qué tipo de lluvias? Debido a que se forman en las montañas, se llama orográficas.
son aquellas que se forman en las montañas. Son lluvias torrenciales acompañadas de rayos, relámpagos y truenos. Pero si uno se dirige a nuestra llanura amazónica, nuestra selva peruana, Iquitos, Pucallpa, Puerto Maldonado, las precipitaciones que vamos a observar son de tipo convectiva. Es esta de acá. La humedad tiende a ascender rápidamente, se acumulan las nubes y tiende a provocar precipitación. Listo, se llaman precipitaciones convectivas. Principalmente se caracteriza en nuestra selva tropical. Entonces, en la costa adventivas, en la sierra orográficas, en la selva convectivas. Pero hay una precipitación más. Se llama precipitaciones frontales. Generalmente se da en las zonas templadas, cuando una zona de viento cálido colisiona contra una zona de viento frío. El choque de, gran humedad cálida con gran humedad fría provoca precipitaciones. A eso se llama frontales. Listo. Eso viene a ser todo lo referente al clima y al tiempo. Este es un famoso climograma. Es un documento climatológico que nos permite señalar las precipitaciones y la variación de la temperatura. Nada más, chicos. Ok, ¿alguna pregunta, muchachos? ¿Algo que desarrollar? ¿Algo que ver? ¿Alguna pregunta, chicos? Estoy para absolver dudas. ¿No hay ninguna? ¿Desarrollamos nuestros ejercicios de una vez? Hablen, muchachos. ¿Cuál, Nicole? ¿Cuál quieres que explique nuevamente? Uy, se te fue, Nicole, el internet. A ver. Nubes. No, estos son los tipos de nubes. En la costa peruana predominan estratos. En la sierra y en la selva predominan cúmulos y nimbos. En cambio, los cirros presentan tanto la costa, la sierra y la selva. ¿Por qué? Porque dice, se ubican a mayor altitud, a más de 10.000 metros sobre el nivel del mar. Luego tenemos las precipitaciones, o sea, la caída de agua de las nubes. Unas se llaman adventiva en la costa peruana. En invierno, en esta época, hubo llovizna. Se llama precipitación adventiva. Si tú te vas a la sierra y experimentas la caída de lluvias torrenciales, se llama orográfica. Si te vas a nuestra selva peruana y experimentan las lluvias torrenciales, se llama convectiva. Precipitaciones convectivas. Pero si te vas a los Estados Unidos, Europa, las precipitaciones son de tipo frontal. ¿Por qué? Porque es el encuentro de un frente cálido con un frente frío. Eso ocasiona lluvias torrenciales. Nada más. ¿Pequeña? Muy bien, estas diapositivas se les va a enviar a su correo electrónico para que puedas tenerlo ahí como tu archivo. Muy bien, muchachos. De frente, chicos. De frente. Nos vamos nosotros a nuestra práctica. Esta de acá. No te olvides que la institución siempre te manda este materialcito que debes tenerlo tú. Ahí están los monzones, nubosidad, precipitación, los vientos no alisos contra lisos. Ahí tienes todo el material. Léelo, comparte con él. Muy bien. Comenzamos, chicos. Nos queda, solamente 18 minutos. ¿Cuál de las siguientes expresiones define la presión atmosférica? A ver, marquen ustedes. Presión atmosférica. Tengo ya una respuesta. Vamos. La respuesta que me brinda Helbert. Letra D. Aquí está la letra D. Fuerza que ejerce el aire sobre la superficie terrestre. Muy bien, Helbert. Has acertado, la letra D.
Pregunta número 2. La disciplina que estudia los fenómenos atmosféricos. ¿Cómo se llama? Oh, muy bien. Tengo la Nayot, Cristina, letra C, ¿no? Muy bien. Ahí está. Ok, chicos, ¿están atentos entonces? ¿Están atentos? No, la letra C es meteorología. A ver, son consideradas nubes y nubes medias. Nubes medias. Listo. ¿Cuáles serán las nubes medias? Me dicen la B, la A. Vamos, analicemos. Estratocúmulos. Estratos, parte baja. ¿Cierto? Cúmulos son los que provocan llovizna o lluvias torrenciales. No, cúmulo no, son las blanquitas. Cirroestratos, nimboestratos, altoestratos, estratos. Muy bien. De esta, ojo, estrato es la parte más baja. Te dice media, se encuentra entre los estratos y los cirros. ¿Cierto? No puede ser, los cirros son muy altos. Señala esto. Altos estratos, también señala, anúlale esto. Nos queda A y D. Entre los estratocúmulos y nimboestratos. Cualquiera de estas dos puede ser. Estratocúmulos y estratonimbos. Pero si uno observa el gráfico que hemos tenido, ¿cierto? Dice lo que más le corresponde es la letra E. Extra. Nimbos es estratos. Puede ser también estratos cúmulos. No, pero nimbo es estratos. Indique el factor no climático, chicos. En la número 4. No es un factor climático. En la número 4, A me han puesto. No es un factor climático la vegetación. ¿Cuál es el instrumento que me ayuda a medir la lluvia? A ver, instrumento que me ayuda a medir la lluvia, chicos. ¿Cuál sería? Instrumentos, ¿ah? Esos repasen. Heliógrafo, radiación solar, termómetro, temperatura, ¿cierto? Presión barómetro, nubosidad, las nubes nefómetro, humedad higrómetro. Letra E me dice. El famoso pluviómetro. Esa es la respuesta. Las lluvias, las precipitaciones. Las precipitaciones. A ver, 6. Hagamos esa parte teórica, trasladémonos a nuestra realidad nacional, al Perú. ¿Cuál es el factor más importante que interviene en la variedad y diversidad climática existente en el Perú? A ver, es una pregunta clásica. Cuando se estudia el clima en el Perú, ¿cómo se llama el factor geográfico que determina latitud o altitud? La respuesta es la altitud. Exacto, Nayot. La altitud. Y cuando yo digo altitud, ¿a qué me refiero? Esa es la respuesta. Exacto, André. Muy bien, Cristian. Altitud de nuestra cordillera. No te olvides, es el factor que determina la gran variedad de climas, fauna y flora de nuestro territorio. Pregunta número 7. Nos vamos a la pregunta 7. Uni,
Wow. Uno de los siguientes no constituye. Por favor, leer, siempre les he dicho y vuelvo a recalcar. Siempre resalten, no constituye factor geográfico en la determinación del clima. Ya, muy bien, ya tengo ya 3 respuestas. Letra D me han puesto. Muy bien, vamos a ver la letra D, si es. Nayo también me dice la letra D. Ojo, factor geográfico. ¿Seguro que es la D, chicos? ¿Seguro que es la D? No te olvides que hay factores cósmicos y factores geográficos. De ahí hay un factor cósmico. Ahora sí, creo que sí se dieron cuenta. Muy bien, André, muy bien, Nayot. Exacto, Gelbert. Ahora sí. No, muy bien, chicos. Esta es la respuesta. Esta es la respuesta. Ahí está. Esa es la respuesta. Ojo, por eso les digo, leer, así Nayot, leer correctamente. Exacto. Siempre no constituye un factor geográfico. Por favor, ¿eh? Por eso, no te preocupes, las diapositivas te lo voy a enviar para que repasen. Uni. Piensa correctamente. Dice, indique la alternativa que completa adecuadamente la siguiente proposición. Dice, los vientos soplan en dirección, rayita, a noroeste. Serán los vientos polares, los vientos ciclónicos, los vientos alisos, los contralisos, los monzónicos. Como puedes observar aquí, ciclónicos no puede ser porque son vientos que ascienden y descienden. No es la B. Los vientos monzónicos no solamente se producen en el océano Índico. Entonces están vientos polares, soplan en dirección al noreste. Vientos alisios soplan en dirección al suroeste. O los vientos contralisos soplan en dirección suroeste. ¿Cuál de ellos es? Letra C me dice. Ah, está difícil, ¿sí o no? Está difícil, Angelito, ¿no? Está difícil, ¿no? Muy bien, la respuesta, sí le dio Angelito, es la letra esta. Esa. La letra C, chicos, no se olviden. ¿Por qué es la letra C, profesor? Cuando te plantean preguntas sobre clima y tiempo, siempre te ponen como relación el territorio peruano. ¿Cómo se llama el viento planetario que sopla el Perú? Los vientos alisios del sur o este. Así de simple. Chicos, no se olviden, por favor, no se olviden ese datito. Sinayor, la letra C. Indique los factores que determinan nuestra diversidad climática. Indique, ya, muy bien, latitud, altitud, presencia de la cordillera de los Andes, nuestro mar frío, los vientos anticiclónicos. No son los factores que determinan la gran variedad de climas que presenta el Perú. Entonces hay que buscar todos esos datos. Corrientes marinas. Acá puede ser latitud geográfica cerca del Ecuador, pero anticiclón del Pacífico Norte, no, sería anticiclón del Pacífico Sur, no tiene nada que ver norte. El río Amazonas no tiene nada que ver aquí. El río Amazonas, acá hay dos, la A y la B, descarta. La letra C, Pacífico Norte, también descártalo. ¿Por qué? Porque estamos en el Pacífico Sur. La corriente del Niño, el trapecio andino no tiene nada que ver, pero la cordillera sí. Entonces nos queda la letra E.
La letra E. Listo. Esa es la respuesta. Ojo, descarte. Otra técnica para poder desarrollar estos ejercicios, por favor. Muy bien, muchachos. Vamos. Vamos. La pregunta 10 dice, de la siguiente relación, ¿cuál no forma parte de los elementos del clima? A ver, sencillo, directo, preciso. De esos 5 alternativas, uno no es un elemento del tiempo y el clima. No es un elemento, ¿eh? No es un elemento. No te estamos hablando factores. No es un elemento. Muy bien. La letra C. Excelente, chicos. Por supuesto que sí, muchachos. La respuesta es esta de acá. Oceanidad no es elemento. Temperatura, humedad, presión, vientos son elementos del clima. Muy bien. Excelente. Muy bien, André. Pregunta 11. De la siguiente relación con respecto a instrumentos de medición de elementos del tiempo, ¿cuál es, ojo, la incorrecta? Nuevamente, hay que leer correctamente. Me está diciendo cuál es la incorrecta. ¿Temperatura termómetro? Sí. ¿Viento anemoscopio? Sí. ¿Presión barómetro? Sí. ¿Humedad piranómetro? No. Pira es fuego. No tiene nada que ver la radiación solar, el piranómetro. No. La respuesta es la letra D, chicos. Esta de acá es la letra. Ojo. Profesor, disculpe, ¿humedad con qué es? Humedad con higrómetro. Higrómetro. Excelente, Cristian. Gracias por el aporte. Higrómetro. Listo. Luego viene, los vientos soplan de la mayor a la menor. Eso se llama la famosa ley Buy-Ballot. Los vientos se desplazan de una zona de puntos suspensivos mayor a una zona puntos suspensivos menor. ¿Cuál es la respuesta? Presión. Excelente, Cristian. Muy bien, chicos, ya ves. Están atentos, están atentos, están atentos. Eso me gusta. Listo. La pregunta 12. Pregunta 13. Son aquellos vientos denominados estacionales. Ya con eso ya te ha dicho todo. Con eso te dice estacional. ¿Para qué decir más? A ver, quiero que me marquen 5 alumnos, a ver si han acertado. Estacionales, estación. No hay pregunta más directa que esa, chicos. La letra, ¿no? En la número 13. Estacional. Muy bien, Gilmar. Mira, ve, te está diciendo. Estacional. No te preocupes, Fabricio. Disculpa, a lo mejor de repente ya hemos pasado, estamos en esto. Muy bien, Xiomarita. ¿No? Ojo, vientos estacionales. Verano, monzón de verano, monzón de invierno. Entonces, chicos, ojo, la número 14. No pertenece al mismo grupo de factores climáticos. Hay 2 factores climáticos, los factores cósmicos y los factores geográficos. ¿Cuál de ellos no pertenece? Atención, chicos, ¿a cuál de ellas no pertenece? Gracias. Se supone que me han marcado esto acá.
Esta de acá es la respuesta. Esa es la respuesta. Claro que sí, muy bien, Gilmar, el arte, excelente. Ese tipo de preguntas, por favor, ejerciten, porque ese tipo de preguntas es que son fijas. Así que ya sabes cómo manejar esa situación. Muy bien. Las nubes estratos se forman en la costa peruana debido al fenómeno llamado. ¿Alguien puede decirme si se acuerda esa partecita clima en el Perú? La evaporación, sí, puede ser, pero este de acá, inversión térmica, es la respuesta, chicos. Probablemente en la próxima clase, clima en el Perú, ¿no? Inversión térmica. La inversión térmica, en esta estación de invierno, estamos en la estación de invierno, no te ves que el invierno termina el 23 de septiembre. Esa fecha termina la estación de invierno y se da inicio a la estación de verano. En la estación de invierno, nuestro cielo está totalmente cubierto de nube. Esa nube que cubre nuestro cielo limeño en invierno se llama nube estrato. Entonces, sentimos la sensación de un frío intenso. Pero yo quiero salir de ese frío. Oye, yo quiero calorcito. Te vas a Chosica. Y en Chosica no hay nubes estratos. Ahí predominan las nubes cúmulos y las nubes nimbos. Entonces, las nubes estratos en el invierno están impidiendo la llegada de los rayos solares a la ciudad de Lima, ocasionando que debajo de la nube estrato la sensación de frío es intensa y encima de la nube estrato la sensación es de calor. A eso se llama inversión térmica. Ya, ojo, la alternativa D. El heliógrafo, ya no hay nada que ver. El heliógrafo, exacto. El heliógrafo, la 16 es la letra A. Insolación, es decir, la radiación solar. Letra A. Claro que sí, no, yo cito muy bien, Delbert. A ver, son elementos del tiempo y el clima. Ojo, son elementos del clima y el tiempo. ¿Qué alternativa marcarías? La A, la B, la C, la D. Muy bien, no han caído en la trampita. No han caído en la trampita. Todos son correctos. Todos son correctas. Número 18. Es un fenómeno por la cual las moléculas de vapor de agua, abandonan su estado líquido y pasan al aire en estado gaseoso. ¿Cómo se le llama eso? De líquido a gaseoso. Sí, muy bien, ¿no? La famosa evaporación. No se olviden, chicos. Cuando el estado líquido pasa al estado gaseoso. Condensación cuando se forman las nubes. Precipitación cuando cae gotita de agua de las nubes. No te olvides. No se olviden, chicos, por favor. Son nubes bajas, aplanadas y horizontales. Ah, sí son, ¿cómo se llaman las nubes más bajitas? La respuesta. Dos. Estratos. Excelente. Muy bien, yo.
Muy bien, cuando el aire se calienta, dilata y asciende formando nubes, cúmulos y nimbos, y luego se precipitan. Entonces se produce en la Amazonía, ¿qué lluvias? ¿Cómo se llama la lluvia? ¿Cómo se llama la lluvia que cae en la sierra, en la selva peruana? Unas se llaman adventivas, otras se llaman orográficas y otras se llaman convectivas, ¿cierto? Respuesta a las convectivas. Muy bien, la letra A, muchachos. Muy bien, la letra A. Es correcto. 1, verdadero. 2, verdadero. 3, falso o falsa. 4, verdadero. 1, 2 y 4 son verdaderos. ¿Qué marcas? Muy bien, muy bien, muy bien, chicos. Letra D. Esta de acá. Letra D. ¿Qué son las isóbaras? Son unas líneas que unen la misma presión atmosférica. ¿Ya? No te olvides. Líneas que unen puntos de igual presión. Muy bien, chicos. Las famosas y líneas conocidas. ¿Ya? Por favor, no se olviden. Estamos terminando, chicos. Pregunta sobre el clima, señale la afirmación más acertada. ¿El clima varía la presión y humedad? No. ¿Se observa características atmosféricas en un tiempo mínimo de 20 años? No. Variación durante el promedio solo de temperatura se determina observando la atmósfera 2 veces al año. Variación de las condiciones atmosféricas durante el día. Promedio solo de temperaturas. De todas ellas, ¿cuál tiene mayor peso? ¿Cuál se relaciona con lo que es mire, el clima es condiciones que presenta la atmósfera en grandes regiones. Esas condiciones son permanentes y periodos largos de 30 años. Ese es el concepto de clima. ¿Cuál de ellas se acerca más? ¿Cuál de ellas se acerca más? Muy bien, Xiomarita, ¿no? Mira, ve. Esta es la que se acerca más. Son las condiciones que presenta la atmósfera en grandes regiones, en tiempos mínimos de 20, mínimo de 20 años, máximo de 50 años, mínimo de 30 años, máximo de 50 años. Es por eso que la letra B engloba, en cambio el resto no. El resto no. 24 es un factor geográfico. Es un factor geográfico que modifica la temperatura, la presión y la humedad. A ver, ¿por qué te da el soroche? ¿Por qué te da el soroche? Porque estoy subiendo la cordillera de los Andes. Si estoy subiendo la cordillera de los Andes, ¿qué cosa es? Muy bien. La altitud. Ahí está. La altitud. Excelente, Gilmar. Ya ves, chicos, no se olviden. En el Ecuador, la temperatura es alta. ¿Por qué en el Ecuador hace bastante calor? ¿Por qué en el Ecuador hace bastante calor? Los rayos solares llegan de manera perpendicular. Es que en el Ecuador los rayos llegan con mayor intensidad. Por eso hace tanto calor nada más. Entonces, la respuesta es la letra C. Muy bien. Letra C. Ahí está la respuesta, chicos. Señala lo correcto. El factor climático de la sierra es la altitud verdadera. Está al interior de la cordillera de los Andes. Altitud. En la costa central el clima es semitropical. Verdadero también. En la selva el clima es tropical. Hace calor. Lluvias intensas. Verdadero. La respuesta, muchachos. Todas. Toditas. Muy bien, Andrés. Listo, chicos. Y la número 27, esta de acá. La 28, ustedes, chicos, es su tarea domiciliaria. Desarrollenlo.
Anotar verdadero o falso sobre el tiempo meteorológico. La temperatura es uniforme en las zonas de baja latitud. ¿Qué cosa es baja latitud? Cerca de la línea ecuatorial. La temperatura es uniforme, verdadero. El fenómeno, el termómetro de alcohol es usado para las zonas frías, verdadero. Ya van dos verdaderas. Y si van dos verdaderas, ¿ya para qué vas a marcar? ¿Para qué vas a buscar la respuesta? Ya encontraste dos verdaderas. Mira tu alternativa. ¿Cuál marcarías? Claro. Si encontraste dos verdaderas, ¿ya cuál marcarías? Ya, la letra muy cariño, ¿no? Por lógica. Esa es la respuesta. La atmósfera se calienta desde abajo. Es cierto, la parte baja es más caliente. El calor se propaga por irradiación y también es verdadero. La energía solar que llega a la Tierra es denominada insolación, ¿verdad? Todos son verdad. Ok, chicos, nos hemos pasado ya 5 minutos de su clase. Exacto, Nayot, nos hemos pasado 5 minutos. Ahí tienes unas 5 preguntitas. Desarrollalo, chicos. Desarrollalo. Y la próxima semana me das alguna duda, alguna sobre esto. Ya, chicos, cuídense mucho, muchachos. Cuídense, ya van a entrar a la próxima clasecita. No, cuídense y nos vemos la próxima. Estas diapositivas las estoy enviando a la institución. Ellas le van a hacer, no, la entrega a su correo electrónico. Ya, chicos, muchas gracias, Miss Brenda. Por favor, ya puede tomar cargo y nos vemos la próxima semana. Cuídense, muchachos. Cuídense.